Hola a todos, bienvenidos al vídeo número 2. Vamos a continuar donde nos quedamos en el vídeo anterior y vamos a explicar en este vídeo el balance de situación. De hecho, ya lo empezamos a introducir en el vídeo primero, ¿vale? Vimos que las empresas tienen que registrar, voy arriba un momento, todas las operaciones mediante las cuentas contables. Entonces, hay tres tipos de cuentas contables, que son los activos, los pasivos y las cuentas de patrimonio neto, que se clasifican en el balance, ¿vale? Y de hecho lo vimos un poco ya con el caso práctico que vimos en el vídeo 2, ¿vale? En el caso práctico vimos una empresa, un ejemplo de una empresa que tenía una serie de bienes, derechos, que estos bienes y derechos son lo que sería son cuentas de activo, luego las obligaciones son el pasivo, y el resultado, que ahora veremos el concepto y lo que significa, sería la diferencia, sería el patrimonio neto. Entonces, el balance nos permite tener como una foto en un momento determinado de la situación patrimonial de la empresa, es decir, de los saldos de todas sus cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. El balance de situación se tiene que presentar con las cuentas anuales, voy arriba un momento, a 31 de diciembre. Por tanto, a 31 de diciembre o en el momento que la empresa cierre la contabilidad. Cuando cerremos la contabilidad, sacaremos, hablo de sacar porque cuando lo hacemos con un programa informático se genera automáticamente el balance, ¿vale? Lo que pasa que sí, obviamente en la primera prueba de evaluación continua y en las siguientes lo tendréis que elaborar a mano, ¿vale? Entonces sacamos un balance y es el que presentamos en las cuentas anuales. Pero obviamente en cualquier otro momento del año podemos elaborar o podemos sacar un balance de situación para ver y visualizar la estructura económica y financiera de la empresa en un momento dado, ¿vale? Por eso insisto en que el balance es una foto y nos muestra la situación en un momento determinado, en una fecha concreta, ¿vale? Entonces, ese balance, cuando lo dibujamos un poco a mano, vamos a aplicarlo a este caso práctico, siempre tenemos el lado izquierdo y el lado derecho, ¿vale? Más o menos tiene que ser igual, ¿vale? Entonces, escucharéis mucho que en contabilidad todo tiene que cuadrar, y eso es cierto, siempre tiene que cuadrar todo, ¿vale? Entonces, el balance se dibuja, y ahora vamos a verlo con la estructura oficial, pero se dibuja de esta forma. En el lado izquierdo hablamos del activo y en el lado derecho hablamos del pasivo más el patrimonio neto, ¿vale? Y esto siempre tiene que cuadrar. Al final, si se produce esta ecuación, ¿vale? Si el pasivo lo pasáis al otro lado en signo contrario, sumando, se tiene que producir la igualdad, ¿vale? Entonces, a nivel general, el activo se divide entre activo no corriente o activo fijo y activo corriente o activo circulante, ¿vale? Que es un poco, ya me voy, lo voy relacionando, es lo que tenéis aquí. ¿Veis? Activo no corriente, activo corriente. Obviamente, dentro de cada tipo, pues aparecen unas subcuentas, ¿vale? Y luego el pasivo y el patrimonio neto, el otro lado se separa entre patrimonio neto, pasivo no corriente. El pasivo, recordad que son las obligaciones. Pasivo no corriente o pasivo circulante y pasivo corriente. Entonces, ¿qué nos expresa el balance? El balance nos expresa un poco, el lado izquierdo es un poco el destino. Voy a poner, hay varias formas de llamarlo, el activo, ¿vale? Se puede llamar estructura económica, podemos hablar del destino del dinero, podemos hablar de las inversiones, ¿vale? Y cuando hablamos del pasivo y el patrimonio neto, hablamos de estructura financiera, hablamos también de origen del dinero y podemos hablar también de la financiación, ¿vale? Por tanto, un poco el balance nos da como dos caras de la misma moneda, En el activo vemos dónde está invertido el dinero
y el pasivo y el patrimonio neto es de dónde ha venido ese dinero, ¿vale? Un poco el destino y el origen. ¿Sí? Entonces siempre nos tiene que cuadrar porque siempre estamos hablando del mismo dinero. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginad que os compráis un piso, ¿vale? Y no suele pasar mucho, pero que todo es mediante un préstamo hipotecario, ¿vale? Y el piso, la casa, lo que sea, tiene un valor de 100.000 euros. Y no tenéis nada más, no tenéis más deudas ni más bienes. Si elaboráis un balance de vuestra situación actual, ¿qué tendríais? Pues en el activo no corriente, ahora veréis por qué es no corriente y no es corriente, pero al final para vosotros es un bien, ¿vale? El piso es un bien de vuestra propiedad, aunque no lo tengáis todo pagado, de hecho todo lo tenéis como deuda, pero en vuestro balance aparecería un piso, ¿vale? El piso, la casa, por no sé qué he dicho de valor, pero imaginad 100.000 euros. Y luego esto aparecería en el activo y en el pasivo, ¿qué tendríais? O en el otro lado, en el lado contrario, tendríais que tenéis una deuda, tenéis una obligación, ¿vale? El pasivo no corriente y el pasivo corriente se diferencian por el vencimiento. Si son deudas superiores a un año, se colocan en el pasivo no corriente y si son inferiores a un año, en el pasivo corriente. Imaginad que esto lo tenéis que devolver todo al cabo de 5 años. Pues aparecería en el pasivo no corriente, aparecería una deuda por 100.000 euros. Y por tanto nos cuadraría el balance, ¿vale? Es decir, aquí nos aparecería una cuenta para expresar el piso y en el pasivo nos aparecería una cuenta para expresar, para reflejar la obligación de pago, ¿vale? Entonces, no es que tengamos, o sea, estos 100.000 euros en el activo están reflejados como dónde están colocados en forma de un piso y en el pasivo del patrimonio neto nos refleja de dónde vienen, pues viene de una deuda, ¿sí? Entonces ya veréis que las operaciones contables, cuando se registran, se utiliza el procedimiento de la partida doble, que esto significa que para contabilizar cualquier operación se utilizan mínimo dos cuentas, porque siempre un poco reflejamos el origen y el destino, ¿vale? Por eso siempre va a cuadrar el balance. Os pongo otro ejemplo más a nivel empresarial. Imaginad que constituís una empresa, creáis una sociedad anónima, sois dos socios o socias, ¿vale? Cada uno colocáis 30.000 euros y empezáis la empresa. Y ese dinero, obviamente, abrís una cuenta bancaria a nombre de la entidad y lo colocáis allí, ¿vale? Entonces, dentro del patrimonio neto, que esto me estoy adelantando un poco, pero el patrimonio neto nos viene a expresar el dinero que viene de dentro de la empresa. Es decir, por ejemplo, las aportaciones de los socios, el dinero que la empresa genera mediante su resultado del ejercicio, todo eso no son obligaciones y forma parte de la financiación, ¿vale? Entonces, es lo que entendemos como patrimonio neto, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos lo que se llama un capital social de 60.000. ¿Sí? Y entonces, si no hacéis nada y simplemente lo colocáis en una cuenta bancaria, pues ¿dónde estaría reflejado del activo? Estaría reflejado en la cuenta bancos 60.000. ¿Sí? Por tanto, siempre va a cuadrar, porque no es que la empresa tenga en el banco 60.000 euros y luego por otro lado los socios han aportado 60.000. No, estamos hablando del mismo dinero. Aquí es de dónde viene, pues de una aportación de los socios y aquí es donde está colocado. Pero al final, cuando empezamos a operar, empezamos a registrar un montón de asientos contables y de operaciones contables que al final nos hacen que en el activo aparezcan muchas más cuentas y en el pasivo y el patrimonio neto también, ¿vale? Pero bueno, una idea general de por qué tiene que cuadrar y los dos lados del balance. Vale, entonces a continuación tenéis el documento oficial del Plan General Contable de cómo se tiene que registrar y elaborar el balance de situación, ¿vale? De hecho, en el Plan General Contable hay el balance de situación abreviado y el normal, ¿vale? Son dos modelos que el abreviado lo pueden presentar las pequeñas y medianas empresas y el normal lo tienen que presentar las empresas grandes, ¿vale? Aquí tenéis el abreviado, que es el que os va a salir en las distintas PECs, ¿vale? En las PECs ya os saldrá, ya veréis un poco la estructura y lo tendréis que complementar con las cuentas que os hayan aparecido durante los ejercicios. Vale, entonces vamos un poco más en detalle de lo que significan los elementos que forman parte del balance. Vale, decíamos, el activo, que hasta ahora debéis entender que el activo es el conjunto de bienes, derechos, es un poco dónde tenemos invertido el dinero también. Para saber si una cuenta es de activo o no, tenéis que haceros la pregunta,
¿Eso se va a poder convertir en dinero? Si es que sí, en dinero o en derechos. Si es que sí, es un activo, ¿vale? Entonces, dentro del activo clasificamos activo no corriente, activo corriente. El activo no corriente es el que llamamos fijo o a largo plazo, que aquí tendríamos las cuentas que van a permanecer en la empresa por un periodo superior a un año, ¿vale? Entonces, grupo importante, inmovilizado material. Aquí tendréis muchas cosas seguro, ¿vale? Inmovilizado material, y aquí ya lo vamos relacionando un poco con el plan de cuentas. ¿Veis esta primera columna de aquí? Nos indican qué cuentas contables se clasifican en cada uno de los grupos del balance. Vale, por ejemplo, veis aquí grupo 21. Pues si nos vamos al plan de cuentas, veréis que todo lo que esté en el grupo 21 se clasifica justo en ese apartado. ¿Qué son las inmovilizaciones materiales? Pues son todos los bienes que la empresa utilice no para venderlos. Es decir, si nos dedicamos a vender muebles, no lo podemos poner como mobiliario, ¿vale? Este mobiliario sería si en la empresa en que estamos tenemos unas mesas, unas sillas que utilizamos no para vender, sino para, digamos, en el despacho o lo que sea, ¿vale? Por tanto, todos los bienes que tenga la empresa, pues aquí que podemos tener locales, máquinas, elementos de transporte, equipos informáticos, pues cada uno, si son del grupo 21, pues estas cuentas empezarán por 21, ¿sí? Y en el balance, si una empresa tiene, obviamente no pondremos todas las cuentas, solo pondremos las cuentas que la empresa tenga algún saldo, algún importe, ¿sí? Luego, dentro del grupo de inmovilizaciones materiales, sí, tanto en el de inmovilizaciones materiales como intangibles, que ahora lo veremos, aparecen estas cuentas que aparecen entre paréntesis. Que aparezca entre paréntesis significa que va restando, ¿vale? Y me estoy adelantando un poco, eso ya lo iremos viendo, pero son las amortizaciones acumuladas, ¿vale? Que son las pérdidas de valor por el desgaste de estos elementos, ¿vale? De hecho, nos aparece aquí amortización del inmovilizado, intangible y material, ¿vale? De momento no saldrá en las primeras PECs. Vale, luego, aquí vamos a comentar los grupos importantes, los que os van a salir. Luego, el inmovilizado intangible, que de hecho es el grupo 20 del plan de cuentas, ¿vale? Si nos vamos aquí abajo, fijaros, son bienes propiedad de la empresa, pero que no tienen una apariencia física, o sea, no se pueden tocar, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, en el caso de cuando estábamos en pleno COVID, que había farmacéuticas que estaban haciendo investigaciones, desarrollo para, mm, para sacar vacunas. Estas vacunas al final se patentan y eso tiene un valor económico para la empresa, aunque no se pueda tocar, ¿vale? Toda la investigación y todo el derecho de poder comercializar esas vacunas es un bien para la empresa, pero es un bien intangible, ¿vale? Por ejemplo, la cuenta propiedad industrial se utiliza para el tema de las patentes. O, por ejemplo, si la empresa compra un programa informático para llevar la contabilidad, pues aplicaciones informáticas. O invierte para crear una página web, pues aplicaciones informáticas, porque esto es una inversión que aquí podríais decir, bueno, no es fácilmente convertible en dinero, pero sí que es una inversión necesaria para desarrollar la actividad, ¿vale? Y tiene un valor monetario, un valor económico. Vale, entonces comentamos las partidas principales. Luego, aquí tenéis el grupo inversiones inmobiliarias, que básicamente aquí tendríamos, digamos, básicamente podríamos tener construcciones o terrenos, pero que la empresa utilice para obtener plusvalías, que se llama, o rentas, ¿vale? O sea, imaginad que la empresa está situada, o sea, tiene su actividad en un local donde vende sus productos, ¿vale? Pues este local se contabilizaría dentro de inmovilizado material, pero luego tiene otro local que de momento no lo está utilizando para llevar a cabo su actividad, sino que lo destina a alquilarlo a otra empresa y cobra una renta mensualmente. Pues aquí el concepto, aunque sea el mismo tipo de local, hablaríamos de inversiones inmobiliarias, porque la empresa obtiene una renta a partir de ellas, ¿vale? No es en función del tipo de construcción, sino es en función de la utilidad que le da la empresa. Ya que se utilizan otras cuentas, ¿vale? Aquí veis subgrupo 22, pues inversiones en terrenos, inversiones en construcciones. Esto no sale mucho, la verdad. Luego, aquí podríamos tener también
inversiones en empresas del grupo, inversiones financieras, ¿vale? Imaginad que la empresa invierte comprando acciones de otra empresa o compra, que ahora está muy de moda, letras del tesoro a largo plazo, es decir, tiene intención de mantenerlas a más de un año. Pues esto es un activo para la empresa porque las acciones o las letras las puede acabar convirtiendo en dinero, ¿sí? Por tanto, utilizaríamos este grupo, este subgrupo, mejor dicho. Luego también puede ser que la empresa forme parte de un grupo empresarial y tenga inversiones en acciones de estas empresas que forman parte del grupo, entonces hay un apartado específico, ¿vale? Vale, luego, activo por impuesto diferido, no lo explicamos porque no sale. Luego ya nos iríamos al activo corriente o activo circulante o activo a corto plazo, ¿vale? Este es a largo plazo. Vale, activos no corrientes mantenidos por la venta, los saltamos porque no es importante. Vale, existencias. Existencias sí, que de hecho veis, aquí están todas las partidas del grupo 3. El grupo 3 es el grupo, perdón que baje y sube todo el rato, es el grupo de existencias. ¿Veis aquí? Comerciales, materias primas, otros aprovisionamientos. Aquí pensad que hay tres tipos de empresas. Las empresas de servicios, que no tendrán existencias prácticamente. Luego las empresas comerciales, que se dedican a comprar y vender productos sin transformarlos. Por tanto, en el balance aparecerá el valor de las mercaderías a secas, aquí si tuviéramos distintos tipos de productos. Y luego las empresas que se dedican a fabricar el producto. Entonces aquí separaremos lo que es el valor de las materias primas, el valor de los productos terminados. De hecho, hay producto en curso, producto semiacabado, que de hecho nos aparece aquí porque no nos saldrá, ¿vale? Pero el valor de estas existencias se colocaría en este subapartado, ¿vale? Luego, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, básicamente nos aparecen las cuentas que reflejen derechos de cobro, básicamente por clientes, ¿vale? Que es una cuenta muy importante, que es la 430, es clientes, derechos de cobro por administraciones públicas, ¿vale? Por ejemplo, en el plan de cuentas, en el grupo 5, y luego ya veremos un poco, ahí en el grupo 4, perdón, veis aquí tenemos, por ejemplo, Hacienda pública deudora por diversos conceptos. Cuando en contabilidad os aparece la palabra deudora, deudora siempre significa activo, significa derecho de cobro, ¿vale? O sea, Hacienda pública deudora significa que Hacienda, por diversos conceptos, nos debe dinero. Si luego aparece Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales, el concepto acreedor para la empresa es una deuda, es un pasivo, es una obligación, ¿vale? Entonces podemos tener derechos de cobro de las administraciones públicas, que no suele pasar, o obligaciones de pago, que sí suele pasar. Vale, luego los dos mismos grupos que tenemos aquí de inversiones en empresas del grupo e inversiones financieras que aquí aparecen a largo plazo, si el vencimiento de estas inversiones son a corto plazo, se colocan en el activo corriente. ¿Sí? Y luego otro grupo muy importante que siempre tendréis dos cuentas aquí es el 5-7, o sea, el grupo, perdón, efectivo y otros activos líquidos, ¿vale? Aquí tendréis la cuenta bancos, que de hecho ya la vimos un poco en el vídeo anterior, y la 570 caja, que es el dinero que tenemos en la cuenta corriente bancaria o en metálico, ¿vale? Entonces, hemos explicado un poco por encima los distintos apartados. Aquí también, ya que estamos, fijaros que aquí nos aparece una columna de notas de la memoria. ¿Qué significa esto? Significa que las empresas, cuando presentan las cuentas anuales, que las cuentas anuales, las obligatorias son el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y luego tenemos la memoria también, que la memoria es un documento que no veremos en este curso, pero es un documento más redactado, donde se da soporte al balance de situación y a la cuenta de pérdidas y ganancias y se explica con más detalle algunas partidas. Entonces, si por ejemplo aquí pone notas a la memoria y en inmovilizado material pone 1, pues esto significa que en la memoria, en el documento redactado de la memoria, en las notas, en el punto 1 tendremos más información acerca del valor del inmovilizado material, las cuentas, el tipo de inmovilizado que es, etcétera, ¿vale? Y entonces, otras dos columnas, las últimas, las importantes, cuando se presenta el balance de situación, siempre se tiene que presentar el año en curso y el año anterior, ¿vale? Imaginad que cerramos a 31 del 12
del 2024 y presentamos el balance de situación en el registro mercantil. Pues aquí pondremos el saldo de las cuentas a 31 del 12 del 24 y justo anterior el 31 del 12 del 23, de un año antes, también para hacer un poco la comparativa. ¿Sí? Vale, entonces el sumatorio de las cuentas de activo no corriente aparecería aquí, el sumatorio del activo corriente aparecería aquí y ya el activo total sería la suma del apartado A y B. ¿Vale? Y tendríamos un poco el total de este activo y clasificado con las cuentas correspondientes. ¿Sí? Vale. Luego, el lado derecho del balance nos expresa de dónde viene el dinero, ¿vale? El patrimonio neto y el pasivo es la estructura financiera o el origen del dinero, ¿vale? Entonces, se clasifica en, primero, patrimonio neto, que es un poco lo que llamamos también recursos propios o fondos propios, básicamente porque los recursos propios es el grupo más importante de este patrimonio neto que tenéis, ya veis, tres grupos. Vale, los fondos propios, de momento, lo que veremos en esta asignatura es el capital, que básicamente es el dinero que han aportado los socios, se coloca en patrimonio neto, ¿vale? Porque nos indica que hay un dinero que viene de esas aportaciones. Luego, también muy importante, cuando termina el año contable, aparece un resultado del ejercicio, ¿vale? Es decir, imaginad, voy a ponerlo un momento aquí. Cuando cerramos la contabilidad a 31 del 12 del año que sea, a lo largo del año contabilizamos una serie de ingresos y gastos, ¿vale? Estos ingresos y gastos, cuando cerramos la contabilidad, se calcula lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que de hecho lo veremos en el siguiente vídeo. Y esta cuenta de pérdidas y ganancias nos muestra, por diferencia entre ingresos y gastos, el resultado que ha obtenido la empresa, ¿vale? Imaginad que esto es 50.000 euros. Pues estos 50.000 euros obviamente también han servido para financiar todo el activo. Sí, es un poco como si yo os digo, imaginad que de vuestra nómina que cobráis cada mes, os guardáis cada mes 100 euros para comprar un ordenador. Pues, ¿cómo afectaría esto a vuestro balance? Pues en el activo tendríais un ordenador y ¿cómo se ha financiado? Pues a través del resultado, del rendimiento que habéis generado ese ejercicio con vuestro beneficio, ¿sí? Por tanto, este resultado del ejercicio que se calcula a final del año siempre aparece, como veis, en la cuenta 129, resultado del ejercicio. Es decir, esta cuenta siempre nos mostrará el resultado del ejercicio anterior, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, aquí, ¿vale? Imaginad que fuera el año, esto el año 24, pues cuando cerremos el año 24, en el balance nos aparecerá 50.000 del resultado del ejercicio de este año. Pero luego el funcionamiento es que durante el año siguiente, lo que hacen las empresas, si fuera una sociedad anónima, se reúne la junta de accionistas y decide cómo aplicar, cómo repartir este beneficio. ¿Vale? Lo normal es que una parte del beneficio se reparta a los socios en forma de dividendos en función de las acciones que tengan cada uno, pero luego también podemos decidir mantenerlo en la empresa. Es decir, imaginad que es el primer año de actividad de esta empresa y decide no repartirlo para reinvertirlo en la empresa. Entonces, si no se reparte y se mantiene en la empresa, se reclasifica a lo que serían las reservas. ¿Vale? Las reservas son un concepto muy interesante y a veces complicado de entender, porque las reservas serían los beneficios no distribuidos de años anteriores, ¿vale? Eh, y aquí se suele confundir y imaginad que tenemos aquí reservas, un total de 500.000 euros. Si vemos esto en el balance, esto no significa que la empresa tenga una caja fuerte con 500.000 euros de reservas por si acaso nos pasa algo, no. Esto significa que la empresa ha financiado su activo mediante su propio resultado del ejercicio que ha obtenido a lo largo de los años. Es decir, estos 500.000 euros sería el resultado del ejercicio no repartido en los socios de todos los años anteriores que se ha utilizado para financiar el activo, pero no necesariamente estos 500.000 euros tienen que estar en el banco, pueden estar repartidos entre todos los elementos del activo. ¿Sí? Vale.
Esto ya lo iremos viendo. Vale, luego hay otras cuentas que tampoco son muy importantes. Estos dos grupos de momento no los veremos porque no son importantes. Y luego ya entraríamos al pasivo, que realmente es de los sencillos, porque el pasivo básicamente nos indica las obligaciones de pago, las deudas. Si el vencimiento es más de un año, que sería a largo plazo, lo pondríamos en el pasivo no corriente. Si es menos de un año, el pasivo circulante o pasivo corriente. Vale, entonces aquí básicamente, ¿qué grupos son importantes? Serían las deudas a largo plazo, es decir, aquí sí tenemos deudas con entidades bancarias, ¿vale? A largo plazo, es decir, que el vencimiento sea superior a un año, pues lo pondremos, aquí utilizaríamos la cuenta 170. Ahora os estoy dando pinceladas de algunas cuentas, pero luego poco a poco lo iremos viendo. Vale, y luego básicamente del pasivo corriente son importantes estos dos grupos: deudas a corto plazo y acreedores comerciales, ¿vale? Porque deudas a corto plazo tendríamos las cuentas de, por ejemplo, deudas con entidades de crédito a corto plazo, menos de un año, y acreedores cuando tenemos, por ejemplo, la cuenta 400 y la 410 es muy importante, porque la 400 son las deudas con los proveedores y la 410 las deudas con acreedores. ¿Vale? Otro concepto que a veces nos liamos: ¿qué son los proveedores y qué son los acreedores? Vale, aquí cuando nos llegan facturas, ¿vale? Voy a ponerlo un momento aquí. Cuando nos llegan facturas recibidas y nos quedan pendientes de pago, ¿qué cuenta utilizamos para reflejar estas facturas pendientes de pago en función de lo que hagamos comprado? ¿Vale? Si compramos mercaderías, materias primas, o sea, todo lo relacionado con las existencias, las facturas pendientes, si se paga, pues no queda ninguna deuda, pero si queda pendiente de pago o alguna factura por la compra de este tipo de existencias, utilizamos la cuenta 400, proveedores. ¿Vale? En cambio, si nos llegan facturas de servicios que nos han prestado, ¿vale? Pongo así, de servicios, es decir, la factura de alquiler, la factura de publicidad, la factura de la gestoría, em, cualquier tipo de factura de servicios de luz, de gas, etcétera, si queda pendiente de pago, hablamos de la 410, acreedores por prestación de servicios. ¿Sí? Estas dos cuentas las vamos a utilizar mucho. Y de hecho también, si compramos inmovilizado material o inmovilizado intangible, ¿vale? Si compramos un ordenador, compramos un local y esto queda pendiente de pago, de hecho hay otra cuenta específica que es la 523, que es proveedores de inmovilizado. ¿Sí? Esto es importante porque luego nos aparecerán distintos tipos de operaciones y en función de la operación, la contrapartida, ya lo veréis cuando empecemos a hacer asientos contables, pues será una u otra. Vale, entonces la suma de todo esto, de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, tendríamos el total patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? Ahora bien, lo complicado es un poco, cuando tenemos una operación contable, lo complicado es saber qué cuentas utilizamos y qué códigos utilizamos. Y para hacer eso, lo primero que tenéis que pensar es qué tipo de cuenta es dentro de estos 5 tipos de cuentas, ¿vale? Es decir, tenemos, voy a poner aquí un resumen, 5 tipos de cuentas, ¿vale? Bueno, de hecho, esto no lo vuelvo a repetir porque lo teníamos aquí. Tenemos estos 5 tipos de cuentas contables. Ahora bien, ¿cómo las buscamos? Porque muchas veces nos harán poner los códigos. ¿Cómo los buscamos en el plan de cuentas? Vamos a explicar un poco cómo funciona este plan de cuentas. Está dividido en 7 grupos, hasta aquí 7 grupos. Entonces, cada grupo incluye un determinado grupo o tipos de cuentas contables, ¿vale? Por ejemplo, el grupo 1, que se llama financiación básica, vamos a poner aquí, plan de cuentas, vale, el grupo 1, que se llama financiación básica, recoge todas las cuentas que son de patrimonio neto más de pasivo no corriente, ¿vale? Pensad que las cuentas
son de un tipo o de otro, es decir, no nos podemos encontrar una cuenta que a la vez sea activo e ingreso, no, una cuenta es o de activo o de pasivo o de ingreso o de gasto o de patrimonio neto, pero no puede ser dos cosas a la vez, ¿vale? De hecho, veis aquí, ¿veis? Patrimonio neto, pasivo no corriente, todo lo que os aparece aquí son cuentas del grupo 1, ¿vale? Porque están clasificadas en el plan de cuentas en ese grupo. Esta es un poco una excepción que aparece por aquí, ¿eh? Luego, grupo 2 son cuentas de activo no corriente, ¿vale? Como veis aquí, todas las cuentas de activo no corriente, a excepción de esto que vuelve a ser una excepción, aparecen aquí, ¿vale? Y de hecho, en el plan de cuentas lo tenéis de esta forma, ¿vale? Grupo 2. De hecho, tenéis los grupos del balance, inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias, inmovilizaciones, bueno, materiales en curso, y luego, bueno, de hecho, como no os aparece nada de inversiones financieras de momento, no os aparece en este plan de cuentas que utilizáis para la asignatura. Vale, luego, grupo 3, fijaros, son las cuentas de existencias. Únicamente son las cuentas que aparecen aquí, ¿sí? Existencias. Vale, y luego el grupo 4 y el grupo 5 son los que se pueden confundir más, porque en el grupo 4 y en el grupo 5 se agrupan las cuentas tanto de activo corriente como de pasivo corriente. ¿Vale? De hecho, aquí veis en el activo corriente, a excepción de las existencias, que hay cuentas del grupo 5 y del grupo 4. Y aquí también, en pasivo corriente, grupo 4 y grupo 5. ¿Vale? La diferencia es que el grupo 4 está más relacionado con la actividad comercial. De hecho, se llama la cuenta o el grupo acreedores y deudores por operaciones comerciales. ¿Vale? Aquí tenemos desde proveedores, cuentas importantes que vamos a utilizar, proveedores, acreedores, clientes, deudas con el personal, con las administraciones públicas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está relacionado con la actividad del día a día de la empresa, de facturas recibidas, facturas emitidas, impuestos, etc. Y luego, el grupo 5, tenemos también cuentas de activo corriente y de pasivo corriente, pero más relacionado con la actividad financiera, ¿vale? Por ejemplo, bancos, caja, nos aparece aquí, deudas con entidades de crédito también, ¿sí? Por tanto, se mezclan más. ¿Por qué os pongo esto? Porque el día de mañana, cuando tengáis que hacer las pruebas de evaluación continua, tendréis que buscar los códigos en el plan de cuentas, ¿vale? Y es mucho más rápido o más intuitivo primero intentar pensar qué tipo de cuenta es decir, si yo os digo, por ejemplo, la empresa ha comprado una furgoneta, ¿vale? Pues aquí vuestra lógica lo que tiene que hacer es, vale, eso para la empresa es un bien, por tanto es un activo. Dentro del activo es un activo no corriente porque no lo vamos a vender en menos de un año, sino forma parte de la estructura fija. Por tanto es un activo no corriente. Me voy al plan de cuentas, me voy al grupo 2. ¿Vale? Me voy al grupo 2. Dentro del activo no corriente, si ya vamos un poco más allá, pues es un inmovilizado material, porque es un bien que se puede tocar y que la empresa va a utilizar para su actividad o comercial o administrativa o productiva. ¿Vale? Y entonces, ¿hay alguna cuenta que se llame furgoneta? No, pero hay una cuenta que se llama elementos de transporte, ¿vale? Pues es esta cuenta. A veces es mucho más claro como clientes, proveedores y a veces, bueno, pues es cuestión de practicar y de saber a qué cuenta corresponde cada cosa, ¿vale? Pero un poco lo principal de este primer módulo sería esto, ¿vale? Vale, hemos visto en este vídeo el balance, las cuentas que forman parte del balance. En el vídeo siguiente veremos la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Que es otro documento que también nos saldrá en la primera PEC, ¿de acuerdo? Saludos a todos, hasta el siguiente vídeo.